Buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a abrir la escritura en el libro de los Hechos para nuestra escuela dominical. En el capítulo 21 vamos a leer los primeros 16 versículos. Hechos 21, desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Voy a leer la palabra del Señor. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos los días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. El Señor bendiga su palabra, y sobre la escritura que hemos leído vamos a desarrollar la escuela dominical para este día domingo, el último domingo de este año 2019. Y este pasaje nos enseña a nosotros la decisión inquebrantable del apóstol Pablo en cumplir la misión que le había sido encomendada por el Señor. Vemos que a pesar de todas las advertencias que se le daba por medio de hermanos que se reunían con él, este hombre de Dios continuaba en el camino que se había trazado. Si hacemos una mirada hacia un poco atrás en el contexto anterior del pasaje que hemos leído, ahí vamos a observar también que habían hermanos que procuraban persuadirle al apóstol Pablo de que no vaya para Jerusalén, porque ellos habían entendido que la vida del apóstol tenía peligro en esa ciudad, tenía mucho peligro la vida del apóstol Pablo. Y esto solamente nos vamos a dar cuenta de cómo es que había sido las reacciones de los judíos cada vez que él predicaba el evangelio. Prácticamente la cabeza del apóstol Pablo tenía precio en ese tiempo. Él estaba solicitado por los judíos para matarlo. Eso es lo que podemos entender por el contexto anterior y las reiteradas predicciones, profecías que se estaban haciendo por medio del Espíritu Santo respecto del final del apóstol. Los 3 primeros versículos nos narran a nosotros la ruta en que estaban viajando los misioneros hasta llegar a Tiro, donde el barco debía desembarcar. Pablo se queda en aquel lugar por un espacio de 7 días, dice la Escritura, en compañía de los hermanos.
Y al parecer estos 7 días eran los días en que se iba a demorar en descargar el barco y posiblemente en volverlo a cargar. Era un barco de comercial, podemos decir, un barco que transportaba mercaderías. Y también esos 7 días seguramente incluían pues los otros arreglos y aprovisionamientos que tenía que hacerse a la nave para que pueda hacer su travesía. Y todo esto duró un espacio de 7 días, ya que vemos luego de que el apóstol toma la misma embarcación para continuar con su viaje, sube al mismo barco. Vemos pues, hermanos, desde que los misioneros habían abandonado Mileto, no habían tenido ellos ningún encuentro con otros hermanos cristianos, y muy posiblemente los tripulantes de esa navegación eran incrédulos, eran hombres incrédulos, y deben haber sido hombres duros también en cuanto a sus acciones. Más o menos tenemos nosotros una idea de cómo es que son los marineros, más los marineros de ese tiempo. Ellos eran hombres incrédulos y también eran seguramente duros en cuanto a la forma como es que ellos hablaban, ¿no? Cómo es que habla el mundo. Pero mire, acá hay algo que también nosotros debemos notar, ¿no? La Biblia no nos dice que estos misioneros que estaban en esa embarcación con una tripulación incrédula, que ellos hayan compartido el evangelio a esos marineros. No se dice eso. Como por ejemplo cuando Pablo le comparte el evangelio al carcelero en Filipos. Acá no vemos que ningún misionero abre su boca para hablar de Cristo. La Escritura vemos ahí que guarda silencio en esta parte, y nosotros también debemos guardar silencio como la Escritura lo hace. No vamos a suponer que hubo allí una predicación evangelística a nadie, no, sino que simplemente había un tiempo para hablar y había un tiempo para callar, ¿no? Muchas veces nosotros pasamos tiempos en silencio. Estamos a veces también rodeados de personas que necesitan el evangelio, eso lo sabemos. Pero nos ponemos en un tiempo en el cual también nosotros meditamos acerca de los actos de Dios que están alrededor de nosotros, los actos de Dios que están en nuestras propias vidas, en la vida de nuestra familia. Y eso nos pone en un estado de meditación, en el cual nosotros muchas veces hemos experimentado y hemos dejado de compartir el evangelio. No es que eso signifique pecado, sino simplemente estamos meditando en nuestros propios caminos y los caminos del Señor, en la palabra del Señor, en los hechos que están sucediendo alrededor de nosotros en el mundo secular, o en los hechos que vemos que está ocurriendo en la iglesia evangélica también. Pero lo que sí nos dice la palabra de Dios es que luego de esos primeros tramos que habían hecho los misioneros, ellos llegan a Tiro, a la ciudad de Tiro, y tienen un encuentro allí con otros hermanos en la fe. Ahí hay otros hermanos en la fe, y también vemos que durante la estadía del apóstol San Pablo ahí en Tiro, tampoco se nos dice que él haya entrado en alguna sinagoga, como era su costumbre. Si revisamos la Escritura, podemos ver de que Pablo, cuando entraba a una ciudad, ¿qué es lo que hacía inmediatamente? Él buscaba una sinagoga, no para congregar, sino para persuadir a los judíos a que abandonen sus pecados y se conviertan al Señor. Esa era la costumbre del apóstol Pablo, discutir, debatir con ellos acerca de que las Escrituras hablaban del Señor Jesús como el Cristo, que Jesús era el Cristo esperado, el Cristo anunciado por las Escrituras. Pero vemos que ahora él no hace eso. Y tampoco la Escritura nos dice que Pablo haya predicado un sermón mientras estaba esos 7 días con ellos. Otra cosa que tampoco habla la Escritura es sobre alguna predicación que el apóstol haya hecho en alguna iglesia cristiana de esa ciudad. Eran 7 días. Uno de esos días debió haber sido el día del Señor también. Muy posiblemente haya sido otro hermano el que haya hecho uso de la palabra cuando se reunieron ellos para adorar en el día del Señor, y no lo haya hecho el apóstol Pablo, porque no se nos dice que Pablo haya hablado, haya enseñado. Pero entendemos pues que allí había una iglesia porque habían hermanos en la fe.
Y los hermanos en la fe nos reunimos el primer día de cada semana. Entonces Pablo no solamente no busca ninguna sinagoga en aquella ciudad para predicar, sino que él tampoco predica en esa iglesia cristiana. Y lo que podemos ver es que hubo un tiempo de comunión entre los misioneros y los hermanos de esa ciudad. Un tiempo de comunión, seguramente habrá habido una conversación en el Señor, que estamos seguros que ha sido de edificación para el pueblo de Dios. ¿No? Nosotros, hermanos, cuando estamos en los caminos del Señor, lo que nos interesa más es hablar de Cristo cuando nos encontramos con otro hermano. Un creyente no está pues para hablar de cosas vanas, cosas frívolas, vanidades y cosas así. Generalmente hablamos circunstancias que estamos atravesando, pero llevadas a la palabra del Señor, buscando pues en el Señor un consejo, buscando en los hermanos un consejo. U otras veces hablamos también de las bendiciones que Dios ha traído a nuestras vidas y lo compartimos en la iglesia con los hermanos para animarles a ellos también en el camino del Señor. Esa es prácticamente la conversación que cada creyente tiene. Cuando estamos en el mundo, es cierto, a veces por razones de trabajo, por razones de los estudios, tenemos que tener una conversación diferente. Cuando estamos con nuestra familia incrédula, muchas veces tenemos que tener una conversación diferente, pero también debemos nosotros siempre buscar la oportunidad para predicar a Jesucristo. Predicar a Jesucristo, ¿no? Esa es más o menos lo que un creyente suele conversar, ya sea con creyentes o con personas que no están en el Señor. Hubo pues una comunión con ellos, tanto que había edificado pues a los hermanos de esa localidad y también a los misioneros. Pablo, por ejemplo, cuando habla en Romanos, por ejemplo, capítulo 1, versículo 12, si usted comienza a leer ahí, cuando un creyente, puede ser un creyente pastor, un creyente que es maestro, y a veces creemos que son ellos quienes, por medio de las conversaciones cristianas, la consejería cristiana, la exhortación cristiana, son quienes edifican al pueblo del Señor. Pero cuando hay esa clase de comunión, hermanos, con hermanos en la fe, nosotros vamos a observar lo que Pablo dice en Romanos 1:12. La palabra dice, desde el 11 voy a leer, dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que es común a vosotros y a mí. Es decir, cuando un creyente, maestro, pastor, en este caso vemos al apóstol Pablo, comparte con otros creyentes, el confortamiento es mutuo, la edificación es mutua. O sea, nunca es, en una conversación de creyentes no es solamente un lado el que se edifica, el que se conforta, sino es ambos lados. Yo quisiera que nosotros siempre podamos tener esto presente. Aún el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, podemos decir, que escribió más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento, él necesitaba ser confortado. Y en la comunión con los hermanos, él encontraba con confortamiento. Y también lo que vemos nosotros aquí es que los hermanos que estaban ahí en Tiro habían procurado convencer a Pablo otra vez, nuevamente, también en esa ciudad, esos hermanos, para que Pablo no suba a Jerusalén. Otra vez vemos esa advertencia. Decían: Pablo, no vayas para Jerusalén. Pablo, no vayas para allá, tu vida está en peligro. Ya sabes tú cómo son los judíos, ellos te van a matar, Pablo, te van a matar. Y la palabra nos dice que ellos lo hacían, o que ellos hacían esta advertencia amorosa en el Espíritu. En el Espíritu. Mire cómo dice Hechos 21:4, dice: y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿Cómo podemos interpretar este versículo? Es posible que una primera impresión de estas palabras que están aquí en la Escritura suene como que el apóstol Pablo estaba ignorando
desobedeciendo las advertencias que el Espíritu Santo le estaba dando por medio de la iglesia, no solamente de esa iglesia, sino de otras iglesias también donde el apóstol había escuchado esa misma advertencia. Y pareciera, pues, como les digo, que Pablo estaba ignorando, que Pablo continuaba su camino a Jerusalén desobedeciendo a Dios. Es lo que posiblemente leemos en una primera lectura sencilla del texto, y es que este pasaje es un poco difícil de interpretar. Así lo dicen también muchos académicos. Pero lo que nosotros podemos pensar inmediatamente es de que el apóstol Pablo no estaba actuando en contra de lo que Dios había establecido por medio de su palabra, en contra de lo que Dios le revelaba a él. Porque recordemos que cuando el Señor salva al apóstol Pablo, en Hechos 9:6, él dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa era la actitud sumisa de Pablo hacia la voluntad de Dios. Entonces, nosotros no podemos considerar de ninguna manera que Pablo estaba avanzando a pesar de las advertencias que el Espíritu Santo estaba dándole por medio de la iglesia. No. Entonces, la interpretación que nos queda es que la predicción de las tribulaciones que esperaban al apóstol sí vino por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo revelaba a la iglesia de que el apóstol Pablo iba a pasar penalidades, iba a pasar tribulaciones, iba a experimentar persecución, iba a tener otra vez apedreamiento seguro. O sea, el Espíritu Santo estaba diciendo a la iglesia, estaba revelándole una parte del final que Pablo iba a tener como predicador del Evangelio. No todo, pero una parte. Eso podemos ver, y que pues al recibir esta revelación, la iglesia, ellos tuvieron una actitud amorosa de exhortarle al apóstol de que no continuara en su camino. Es algo que nosotros podemos verlo así. Pues si el Espíritu Santo revelase hoy día que un hermano va a tener pruebas, va a tener aflicciones por causa de llegar a un lugar, yo creo que debe de ser la reacción de la iglesia, actuar de una manera amorosa como estaba actuando aquí los hermanos en Tiro. Pero por otro lado también Pablo sabía de que él tenía que continuar con el ministerio que el Señor le había dado, y Pablo debía haber recibido instrucciones del Señor para ir allá, para ir a Jerusalén. Recordemos que Pablo siempre hacía sus movimientos, sus viajes, ¿sobre la base de qué? Sobre la base de las instrucciones que Dios le daba hacia dónde es que él debía ir. Y este versículo 4, por ejemplo, no nos dice ninguna respuesta del apóstol Pablo. Pablo no responde nada allí. Él está en silencio. Pero a estos hermanos, lo que procuraban persuadirlo a no subir a Jerusalén por causa de esos peligros, Pablo no les da ninguna respuesta. Ahí está en la escritura. Los 2 versículos siguientes dicen: cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y este relato se refiere al último día que el apóstol Pablo está en Tiro. Ya habían pasado 7 días, es el 7º día allí. Los hermanos pues expresan amor, el amor a Pablo. Los hermanos cristianos expresamos siempre nuestro amor de diferentes formas. Ellos estaban procurando convencerlo que detenga su viaje, y ahora ellos están acompañando al apóstol Pablo para que él suba al barco, y antes de eso habían orado con él. Y qué importante, hermanos, es la oración. Yo siempre veo que la oración es el centro de la vida de la iglesia, es el centro de la comunión de los creyentes, ¿no? Para que nosotros podamos tener como creyentes comunión con otro creyente. Hermanos, si el otro creyente no es alguien que ora, es alguien que pues descuida la oración, créanme que no hay una sintonía allí. No hay una sintonía. Un hombre que ora es un hombre que se somete a la Escritura.
Un hombre que ora es alguien que reconoce que es el siervo del Señor. Un creyente que ora sabe que el Señor nos manda por medio de su palabra y se somete allí. Pero el que no ora, ¿cómo anda? Anda en la carne. El que no ora anda en la carne, piensa carnalmente, actúa carnalmente. Y es más, yo diría que alguien que no ora ni siquiera debería ser considerado como cristiano. ¿Puede haber un cristiano que no ore? Es lo que yo pregunto. No hay. No hay cristiano que no ore, ¿no? Por eso es que este pasaje nos enseña que la oración siempre está en el medio de la comunión de los hermanos en la fe, en la iglesia, ¿no? Este relato pues se refiere al último día, ¿no? Y Pablo sabía que debía terminar fielmente el encargo que el Señor le había dado y que no era un encargo fácil de cumplir. No era un encargo fácil de cumplir. En el sentido en que uno podría, o nunca, quizás esperaría persecuciones por predicar a Cristo. ¿Quién podría esperar que alguien te persiga por predicar el Evangelio, sus doctrinas? ¿Quién puede procurar la muerte de una persona que quiere el bien para tu alma? ¿Quién? Nadie. Es como que usted tuviese la cura para el cáncer y fuese al hospital de cáncer acá en Lima y diga, acá tengo la cura del cáncer, quiero inocularlos a ustedes para que sean sanados, y lo respondan con pedradas, lo quieran matar al que está llevando la medicina para el cáncer. Es algo ilógico, es algo que no tiene sentido, ¿verdad? Nadie esperaría, hermanos, de que uno sufriese persecución por causa del Evangelio. Pero la persecución, cuando uno vive conforme al Evangelio, cuando uno predica conforme al Evangelio, va a venir. ¿Por qué? Porque los hombres pecadores aman más las tinieblas que la luz. Porque la luz expone que sus obras son malas. Entonces, cuando usted llega con el Evangelio, que es el medio por el cual van a tener bien para sus almas, un bien eterno, ellos no lo quieren. Porque el hombre sin Cristo ama el mundo, ama el pecado, y le va a terminar persiguiendo a usted. Le va a terminar persiguiendo a usted. El incrédulo y los falsos hermanos van a terminar persiguiendo a aquel que predica fielmente la palabra del Señor. Por eso yo me preguntaba, ¿quién pensaría que será puesto a muerte por predicar un mensaje que trae beneficios para las almas? Pero así como fue en el tiempo del apóstol San Pablo, así también es en nuestros días. Todo ese tiempo de la historia sucedió con el Señor Jesucristo. Él quería traer el bien para el pueblo judío. ¿Y qué pasó? Lo mataron. ¿Y por qué Pablo quiere ir hasta la muerte por Cristo y el Evangelio? Esa es otra pregunta. ¿Por qué? Alguien no podría entender. Tal vez los incrédulos dirían, pero ese hombre está loco. Morir por alguien que no ha visto. Morir por Cristo. Morir, el mundo te diría, morir por una ideología, porque ellos ven al cristianismo como una ideología. Ven al Evangelio como una idea, un proyecto, lo ven, no sé, como una filosofía. ¿Alguien se atrevería a morir por eso? Bueno, tal vez esta ha sido la pregunta que debió quedar en las mentes y los corazones de los hermanos que estaban en Tiro. Pero estoy seguro, hermanos, de que aún pueden haber cristianos que piensen de esa manera. ¿Pero por qué exponer tu vida a la muerte por el Evangelio? ¿Por qué? Bueno, hay hermanos en la fe que sí pueden hacer esa pregunta mientras ellos son inmaduros, mientras ellos no conocen mucho de la Escritura, mientras ellos todavía son bebés en Cristo. Pero estoy seguro que con la madurez en los caminos del Señor, ellos mismos terminarán también dando sus vidas por el Salvador. Cuando uno entiende lo que Cristo hizo en la cruz para salvarte, uno, hermanos, es capaz de dar la vida por el Señor voluntariamente también. No lo hace para que el mundo vea, porque algunos también buscan ser perseguidos para victimizarse. Oh, a mí me están persiguiendo por el Evangelio. Eso es una persecución, hermanos, que esconde orgullo detrás, ¿no? Porque si tú eres perseguido, pues eso es una cosa entre tú y el Señor.
Tú cuando estás perseguido tienes que orar al Señor no para que te quite la persecución, porque la persecución va a haber, sino para que te dé fuerzas y tú continúes aún en medio de un camino que es contrario al mundo. Ese es el propósito. Pero es una cosa entre tú y el Señor. Y a veces nosotros pues comenzamos a ver por ahí algunos perseguidos que públicamente, ¿no?, sus llantos, sus congojas, las ponen allí para que todos quizás digan: pobrecito, ¿cómo lo persiguen? Hermanos, nosotros no vemos esto en Pablo en ningún momento. Ya hemos visto que él guardaba silencio. Él se quedaba callado. Cuando le decían: vas a tener persecución, él no abría su boca. Él simplemente ponía su causa en las manos agujeradas de Cristo. Nada más. Nada más, hermanos. Cuando somos perseguidos, la iglesia debe de orar por la persecución de los hermanos, pero también uno debe de buscar al Señor para pedirle fuerzas. A Dios, no al hombre. A Dios es quien se le pide fuerzas cuando uno es atacado, cuando uno es calumniado, cuando uno es blasfemado, cuando uno es perseguido. A Dios se le pide las fuerzas, no a nadie. Bueno, pero aquí vemos pues que Pablo está decidido a morir por el Señor Jesucristo. Y esto me recordaba a mí a Pedro, al apóstol Pedro, cuando él escribe a la iglesia en su primera epístola, la primera epístola de Pedro, en los versículos del 6 al 9. Y fíjense cómo es que él escribe también en medio de un contexto de persecución para matar a los cristianos. Él escribe: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mira cómo dice el versículo 8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta iglesia estaba en medio de un maretaje de persecución. Posiblemente ya habían tomado cristianos para matarlos, a ellos, a sus familias. Y Pedro les dice: bueno, ustedes están pasando aflicción. ¿Y qué cosa es lo que les sostenía a ellos? Se sostenían ellos en medio de esa aflicción. Ahí el versículo lo dice, el versículo 8. El amor a Cristo, el amor a uno a quien nunca habían visto. A quien nunca habían visto. Y dice todavía: en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Eso es lo que hace, hermanos, la fe. Eso es lo que hace la fe. Nosotros no vemos al Señor con estos ojos carnales, pero lo vemos con los ojos en la fe. Y esa mirada espiritual al Señor es la que sostiene a la iglesia, sostiene al cristiano en medio de la persecución. Porque el cristiano siempre está en contra del mundo. Siempre camina en contra de toda esa muchedumbre. Siempre el pensamiento cristiano siempre está en contra del pensamiento de la mayoría. Siempre, eso es una característica, hermanos. Y es por eso que nosotros necesitamos mucha fuerza en el Señor. Y tal vez nosotros también nos preguntamos: ¿por qué la iglesia primitiva prefirió su propia muerte y la de toda su familia en lugar de negar el nombre de Cristo? Recordemos que en ese tiempo la persecución era: ¿quién era el Señor? El Curios, como dice en el griego. ¿Cristo era el Señor o el emperador romano, el César, era el Señor? Y se capturaba a los cristianos precisamente para que ellos nieguen que Cristo era el Señor y reconozcan a César como el Señor, como el Curios, el Señor de sus vidas. Pero ¿por qué la iglesia prefirió eso? ¿Acaso no era más fácil negar el nombre del Señor? Alguien podría pensar así. Alguien podría decir: bueno, yo soy más útil vivo que muerto. Yo soy más útil para el Señor vivo que muerto, ¿no? Como siempre es el pensamiento del ser humano para parecer un héroe cuando en realidad es un cobarde.
¿no? La iglesia primitiva podía haber dicho, bueno, yo soy más vivo, soy más valioso, vivo que muerto. Entonces voy a negar al Señor Jesucristo, voy a decir que César es el Señor y yo así voy a seguir predicando el Evangelio. Soy más útil vivo que muerto. Wow, suena bien, ¿no? Eso puede engañar a los niños de 6 años, de 5 años. Pero a un hombre cristiano, a un hombre que conoce los caminos del Señor, es más, a alguien que no conoce los caminos del Señor, pero tiene sentido común, dirá, no, ese hombre es un cobarde. Ese discurso es un discurso de mentira. Él en realidad tiene miedo a morir y está usando esas palabras para defender su propia vida. Seguramente que los hermanos en esa oportunidad que estaban orando con Pablo en la playa, oraron pues pidiéndole al Señor que lo haga desistir a Pablo. Señor, te rogamos que de alguna forma tú hagas que Pablo no vaya para allá. Pero no, el Señor tenía en su plan, tenía de que Pablo vaya para Jerusalén. Bueno, ¿por qué pues no negar, no? Bueno, hermanos, yo les decía, cuando uno llega al conocimiento del sacrificio del Señor por nuestros pecados, esa pregunta encuentra respuesta. ¿Por qué morir por Cristo? ¿Por qué? Y no solamente mueres tú, muere tu esposa, en mi caso, muere tu esposa y mueren tus hijos, porque ese era el método en ese tiempo. Tú primero tenías que ver cómo es que mataban a tus hijos, después tenías que ver cómo mataban a tu esposa y después tú morías. Así era. Cuando el apóstol Pedro fue muerto, si usted lee, me parece que eso está en los escritos de Eusebio de Cesarea, me parece que está allí. Dicen de que cuando el apóstol Pedro es capturado y es llevado, él viajaba con su esposa, el apóstol Pedro tuvo que ver a su esposa crucificada primero antes que él. Porque al apóstol también le dijeron, tú niega al Señor Jesucristo. Y el apóstol tuvo que ver a su esposa, y Eusebio de Cesarea dice que cuando Pedro estaba viendo a su esposa crucificada, agonizando, Pedro le decía a ella, acuérdate del Señor, recuerda al Señor, recuérdalo a Él. Ese pensamiento te iba a dar fuerza para enfrentar la muerte como un cristiano debe de enfrentarla. Y después él fue crucificado de cabeza, con la cruz volteada, ¿no? Porque él decía que no merecía morir como murió su Señor. Entonces, cuando uno llega al conocimiento del sacrificio de Cristo por nuestros pecados, esa pregunta encuentra una respuesta. Cuando uno es consciente de lo que Cristo hizo en la cruz y uno ha experimentado ese poder que sale de la cruz, uno recién comprende por qué es que habían cristianos que daban su vida por Cristo y por el Evangelio. Y es más, yo estoy seguro que cuando uno llega a esa visión de Cristo salvándonos en la cruz, entenderíamos que nosotros también moriríamos por Cristo en la cruz. Yo le decía que ellos estaban orando pues para persuadir al apóstol, ¿no? Para que deje esa decisión de ir a Jerusalén. El problema es que ellos estaban en un lado de la historia, ellos estaban viviendo ese momento. Nosotros ahora estamos en otro lado de la historia. Nosotros miramos hacia el pasado todo lo que estaba ocurriendo aquí y entendemos cuáles eran los planes del Señor y por qué Pablo tenía esa decisión. Nosotros conocemos ahora el plan de Dios, y era usar las tribulaciones de Pablo para poder llevar el Evangelio más allá. Ellos no sabían esto, pero igual oraban por él, oraban para persuadirlo. Nosotros estamos en el lado de la eternidad en que posiblemente no entendemos algunas cosas que nuestros ojos puedan ver. Hay cosas que no entendemos, que nos está pasando ahora, pero nuestra fe es para que gobierne ese momento. Nuestra fe es la que tiene que conducir nuestros pensamientos ahora sobre las cosas que no entendemos, que suceden en la iglesia, que suceden en nuestras vidas o que está sucediendo afuera en el mundo. No lo entendemos, pero descansamos ¿en qué?
en la sabiduría y el poder de Dios. Dios está en control de todo. Así como ellos estuvieron en un momento en que no entendían la decisión de Pablo o las cosas que estaban ocurriendo allí, ahora nosotros también nos encontramos en esta misma situación. Y posiblemente el Señor, en su gracia, nos conceda un poco ver al pasado en algún momento y entender por qué ocurrieron las cosas. Yo no sé si le ha pasado a usted. Aún situaciones dolorosas, uno puede interpretarlas un poco mal. Uno puede decir, wow, ¿y por qué me está pasando esto a mí? ¿Será que el Señor se ha olvidado de mí? ¿Por qué estoy sufriendo esto yo ahora? ¿No? El demonio está haciendo esto, el demonio está causando división entre los hermanos. ¿Saben qué, hermanos? Cuando después pasa el tiempo, uno se da cuenta de que es el Señor obrando ahí. Que no es el diablo dividiendo los hermanos, es Dios separándote a ti de ciertas personas con las que no deberías estar. Es algo así como lo que nosotros vemos ahora que está pasando en Hechos. En Hechos 21, otra vez, versículos del 7 al 9, la Escritura dice: y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Bueno, ahora Pablo aborda el barco y ahora llega a una ciudad llamada Tolemaida, no sé si así se pronunciará. Y en esa ciudad también había un grupo de hermanos, es lo que la Escritura nos enseña, y los misioneros deciden quedarse con ellos un día. Y seguramente ese era el tiempo que demoraría una posible carga también a la embarcación, y estaban aprovechando los misioneros para tener comunión con la iglesia que estaba en esa ciudad. Pero la providencia del Señor reencuentra a estos hermanos en la fe por un día. Y aquí tampoco podemos ver mayores detalles de lo que ocurrió en aquel puerto, pero sabemos, y lo vuelvo a decir, de que debieron haber pasado ellos un tiempo de edificación mutua, compartiendo la palabra entre ellos y también unidos en la oración. Pero ahora vemos que los misioneros llegan a Cesarea. Y aquí suceden 2 cosas en Cesarea. Mírelo usted. Primero, Pablo se encuentra ¿con quién? Con Felipe, que era uno de los 7. Eso de ahí hay que tenerlo en nuestra mente. Eso es un aspecto, hermanos, que yo les aseguro que nos va a asombrar mucho. Pablo se encuentra con Felipe. Y segundo, nuevamente le profetizan al apóstol Pablo las tribulaciones que le esperaban en Jerusalén. Felipe, sí sabemos de qué Felipe nos está hablando la Escritura acá, ¿no? Ya nos da suficientes datos, nos dice uno de los 7. Felipe, al parecer, había cambiado ya su residencia para aquella ciudad, porque leemos que él estaba allí con toda su familia. Dice que cuando Pablo llega a la casa de Felipe, también estaban allí sus hijas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura ahí? Felipe ahora tiene su residencia en Cesarea. Ahí es donde él está, ¿no? Ahora, hermanos, nosotros encontramos que la Biblia hace mención de Felipe, y yo quiero que prestemos atención a esta parte porque es tremenda. Encontramos que la Biblia pues hace mención de Felipe por primera vez en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Y esa referencia tiene que ver con la elección de los 7 diáconos. Felipe era uno de los 7 diáconos. Luego, nuevamente Felipe es mencionado en el capítulo 8. ¿Y en qué contexto? En diferentes contextos. Primero, Felipe, el evangelista, como dice ahora nuestro texto, estaba predicando el evangelio en Samaria. Por eso le dice Felipe, el evangelista. Y en Samaria muchos gentiles recibieron la palabra de Cristo y fueron salvados de sus pecados. Luego, en el mismo capítulo 8, se nos dice que el Espíritu arrebató a Felipe y lo llevó a un camino por donde estaba pasando el etíope. Y Dios lo usa
para predicarle el evangelio al etíope, y el etíope se convierte y el etíope se bautiza también. En Hechos 8:40 sucede algo luego, que está aquí registrado. En Hechos 8:40 dice: pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades. Miren cómo era la actividad de este evangelista, anunciando el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó ¿a dónde? A Cesarea. O sea, Felipe es enviado por la iglesia, sale, va por Samaria, se va por acá, se va más acá y llega finalmente a una ciudad que se llama Cesarea. Y en esa ciudad Cesarea él hace ahora su morada, y ahí es donde se encuentra con Pablo. Ahí es donde se encuentra con Pablo. Lo que vemos aquí en la escritura, hermanos, es que Felipe había terminado su ministerio de evangelista en Cesarea. Felipe había terminado su ministerio como evangelista en Cesarea, la ciudad donde Pablo había llegado junto con los otros misioneros. Es tremendo eso, hermanos. Mire, en un primer momento nos hubiera parecido que el Señor hubiese podido continuar usando a Felipe, porque Felipe predicaba aquí el evangelio en Samaria, luego lo envió, el Señor lo arrebata. Yo no imagino cómo puede ser esa experiencia, que el Señor te arrebate de un lugar y ¡zum!, te haga aparecer inmediatamente en otro. O sea, era la intervención directa de Dios ayudando en el ministerio de Felipe ahora para llevarle el evangelio al etíope. Y luego vemos que él continúa predicando y predicando y predicando, y las personas incrédulas se convertían al Señor, y de repente vemos que el ministerio de él se acaba el ministerio de él en Cesarea, cuando él llega a Cesarea. Él estaba llevando, Felipe, ¿a quién le estaba predicando el evangelio? A los gentiles. Él no predicaba a los judíos. Pero eso no debía ser así. Felipe no era el evangelista de los gentiles. Felipe no era el misionero para los de la incircuncisión. Felipe no era. El Señor ya había designado a uno que iba a tener ese ministerio. ¿Y quién era? Pablo. Pablo era el que iba a ser el evangelista, llevando el evangelio a los de la incircuncisión. Mire, en Hechos 9:15, en la conversión de Saulo, la escritura dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. En presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En Gálatas 2:7 la escritura dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. O sea, a Pablo se le había encomendado ese ministerio. Por eso es que Felipe tenía que hacer un pie al costado. Si estamos viendo, hermanos, lo que la escritura enseña. ¿Ok? Ahora, con esto en nuestra mente, con esto que la escritura nos está enseñando, que el Señor pues prácticamente le dijo a Felipe: bueno, Felipe, hasta acá nomás. El misionero de los gentiles no vas a ser tú, va a ser Pablo. Wow, hermano, ¿usted qué cosa? ¿Cómo reaccionaría usted? Usted ya se hizo un viaje por toda la sierra de Perú, subió por las montañas, se fue al sur, más al sur, luego se vino por acá caminando, y de repente cuando llega a Lima, el Señor le dice a usted: bueno, hasta acá nomás va a ser tu ministerio. Hay otro instrumento que yo he escogido. ¿Cómo reaccionaría usted? Tal vez diría: wow, todo este tiempo perdido. Yo lo hacía de buena gana, yo tengo mucho entusiasmo, tengo una disposición buena, y ahora el Señor me dice que no. No. Lo que la escritura nos enseña es que el ministerio de Felipe iba a tener una duración corta. Pero sin embargo, en este encuentro que ahora tiene Felipe con Pablo, la Biblia no dice ningún descontento en Felipe por causa de Pablo, a quien se le había pues encomendado el ministerio a los gentiles.
Eso es someterse a la voluntad de Dios. Que un día el Señor te diga, sabes, hasta acá nomás vas a predicar, el que va a predicar ahora va a ser otro. Pues te tocará sentarte y el otro predicará. Recordemos, hermanos, ahora varias cosas acá, porque a mí me impactaba mucho este encuentro. Me hubiese gustado estar allí para ver la reacción de Felipe, ¿no? Para mí era más la reacción de Felipe, no la de Pablo, la de Felipe, porque hay que recordar algunas cosas, que Felipe es designado por la iglesia como uno de los 7 diáconos. Él es designado como uno de los 7 diáconos, o sea, él ejercía un oficio de gobierno en la iglesia. Y cuando él estaba escogido como uno de los 7 diáconos, ¿qué cosa era lo que estaba haciendo Pablo o Saulo? Él perseguía a la iglesia. Mientras Felipe era diácono, Saulo estaba matando cristianos. Otro aspecto es que Pablo era más joven que Felipe. Alguien podría decir, ¿y cómo? A ver, yo soy un hombre ya maduro, con experiencia, ¿por qué ponen a este muchachito a hacer el trabajo de un hombre? Pero no, hermanos, no vemos absolutamente nada de eso. Como hemos dicho, no hubo celos de parte de Felipe al encontrarse con Pablo. ¿Por qué? Porque Felipe entendía que Cristo era el Señor de la iglesia y que él ponía a Pablo como el ministro a los incircuncisos. Es tremendo, hermanos. Por eso yo pienso que esa reunión de Felipe con Pablo era una reunión de 2 hermanos en la fe. Uno que había suplantado al otro, ¿no? Era la reunión de 2 hermanos en la fe. Y debe haber sido una conversación centrada en Cristo y en el Evangelio, que estaba pues creciendo por toda la región de Asia. Ellos eran 2 grandes evangelistas conversando sobre sus propias experiencias en el camino de la fe. De repente Felipe le decía a Pablo, Pablo, yo te comento que en Samaria apareció un Simón el mago, mira. Él dijo que creyó, él se bautizó. Simón andaba conmigo, pero era un incrédulo, Pablo. Ten cuidado, Pablo, mira, a veces esos avivamientos, no todo el que dice que es cristiano lo es. Evidentemente que Pablo lo sabía también, porque él escribía esto en sus epístolas, pero debió haber sido una conversación tremenda. Los versículos del 10 al 12, ahí de Hechos 21, dicen, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendiendo de Judea, un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Bueno, yo quiero comentarles así en un minuto algo. Este pasaje es citado por los profetas modernos o los calvinistas carismáticos como Wayne Grudem para decir de que las profecías son falibles, las profecías no son exactas. Y hay una respuesta a eso, hermanos, que en la providencia del Señor se las voy a alcanzar. Ellos hablan de las profecías falibles del Nuevo Testamento para poder tener un apoyo en decir de que las profecías todavía están vigentes para la iglesia en nuestros días. Y que bueno, alguien puede profetizar y no necesariamente se va a cumplir. Ellos utilizan este pasaje, pero es un estudio mucho más profundo que yo prefiero más bien pasarles a ustedes para que lean esa enseñanza. Son creo que como 20 páginas, no recuerdo. Pero yo quisiera que vayamos ahora a otro punto, dicho esto. El profeta Agabo fue mencionado en Hechos 11:28 y ahora nuevamente escuchamos su nombre ligado a la actividad profética de la iglesia primitiva. Y ahora el profeta Agabo nos da más luces, mire cómo nos da más luces de lo que iba a suceder con Pablo en Jerusalén. Y pareciera que estas tribulaciones del apóstol han venido aclarándose poco a poco, hermanos. Si usted comienza desde este punto a retroceder
a ver cómo es que la iglesia sabía que el apóstol Pablo iba a pasar por tribulaciones, el Espíritu Santo decía, Pablo va a pasar por tribulaciones, Pablo va a tener persecución, pero no decía claramente cómo es que iba a ser la persecución, qué era lo que le iba a pasar al apóstol. Pero ahora tenemos un poquito más de luz, porque el profeta Agabo agarra el cinto del apóstol Pablo y dice, lo que va a suceder con el hombre que es dueño de este cinto, él amarrándose los pies y las manos, es que va a ser capturado por los judíos. Entonces ya tenemos más luz, ¿no? ¿Cómo es la palabra del Señor? En su momento Él comienza a revelarnos, ¿no? Algo como que todavía está en misterio en el Nuevo Testamento, pero llega un momento en que te revela un poco más. Aquí Agabo no te revela todo, porque Agabo solamente te dice, Él va a ser capturado de esta forma. Pero Agabo no te dice qué es lo que va a pasar y dónde finalmente va a terminar Pablo. Pero bueno, el Espíritu Santo sabe por qué es que lo hace. Sabe por qué es que nos enseña esto, ¿no? Pero aunque no le profetizó todo el conocimiento del padecimiento al apóstol, nosotros debemos descansar en que nuestras vidas siempre están en las manos del Señor. Pablo mismo escribió de esta manera, mire, en Romanos 8, versículos del 36 al 39, Pablo dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos va a separar del Señor. Entonces, si bien no podemos conocer todo lo que está sucediendo en el futuro, no sabemos cómo es que puede terminar la persecución en la que nosotros estamos inmersos en este día, debemos de confiar en que nada nos va a separar del amor de Dios. Somos salvos, somos redimidos, nuestra herencia está en el cielo, no somos de aquí, aquí somos peregrinos. Bueno, continuando en Hechos 21, voy a leer desde el versículo 13 al 16, dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Pablo, a pesar de las reiteradas profecías, no desmaya en su resolución de ir a Jerusalén. Mire, el versículo 13, yo tengo otra versión. Quisiera leer de la versión de la Biblia en lenguaje sencillo. Dice, pero Pablo nos contestó, no lloren, pues me ponen muy triste. Tanto amo al Señor Jesús que estoy dispuesto a ir a la cárcel y también a morir en Jerusalén. Él decía, el llanto que los hermanos estaban teniendo en ese momento por el apóstol, lo estaban entristeciendo al apóstol Pablo. Ver a los hermanos, cómo es que ellos lloraban al ver el peligro de la vida del apóstol, lo ponía triste. Lo volvió, como dice en la versión Reina Valera 60, le estaba quebrantando el corazón. Y en esta traducción podemos ver lo que no vemos en Reina Valera 60, que las lágrimas de los hermanos estaban haciendo lo que el peligro de la muerte no pudo hacer en el corazón del apóstol Pablo. Las lágrimas de los hermanos estaban tocando el corazón de Pablo para que desista ir a Jerusalén. Pero el amor a Cristo, que es lo que nosotros vemos aquí en estos versículos, en todo este contexto, el amor a Cristo está por encima, hermanos, de cualquier otro amor. El amor a Cristo está por encima de cualquier otro amor en el corazón de un creyente. Tú amas más a Cristo que a tu cónyuge. Tú amas más a Cristo que a tus hijos. Tú amas más a Cristo que a tu familia. Tú amas más a Cristo que a tu vecino. Tú amas más a Cristo que a ti mismo. Que a ti mismo. Eso es algo tremendo.
Es algo tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué es que el amor? Porque el amor de Cristo está por encima de cualquier otro amor. Y además, porque entendemos que hemos sido comprados por precio de sangre. Comprados por precio de sangre. Y al ser comprados por precio de sangre, hermanos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya no te perteneces a ti, ya no perteneces a tu familia. Tú ahora perteneces al Señor. El Señor te compró. Tú eres de Él. Y por eso es que el amor a Él está por encima de cualquier otro amor. Cualquier otro amor. Y yo quisiera que terminemos pues viendo esto, que ya no nos pertenecemos nosotros, sino que pertenecemos al Señor. Y quiero terminar leyendo un pasaje de las Escrituras que el apóstol Pablo precisamente escribe en Romanos 14:8, y que de ahí también hay un himno. Romanos 14:8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, del Señor somos. Vamos a orar.